Buen día, el día de hoy haremos exposición de la parte social del Renacimiento, donde hablaremos de la economía, la religión, sus costumbres y festividades. Somos el equipo número 5, que está formado por Víctor Manríquez, Sofía Ruiz, Yasmín Saldaña, Manuel Vega y Paola Fernández. El Renacimiento en la historia es un periodo donde el hombre volvió a nacer. Se desligó de la vida orgánica y mística de la Edad Media para tomar una postura individual y libre. En la parte de la economía, su ubicación privilegiada en el corazón de Europa le permitió ser intermediario entre Oriente y Occidente por su fácil acceso al mar. Se vivió una transición del feudalismo, donde había un pacto. El vasallo trabaja las tierras a cambio de la protección del señor. La economía toma protagonismo en las ciudades. Se produce el mercantilismo. Ya no se trabaja únicamente en el campo. En Italia el Renacimiento le dio al hombre la oportunidad de prosperar y enriquecerse, contrario a las prácticas de austeridad y pobreza medievales. La burguesía toma el control comercial y financiero, mientras que los nobles participan en la compra de arte, materiales lujosos e inversiones. Los diversos viajes y el descubrimiento de América fueron un hecho trascendental, pues se abrieron nuevos mercados, florecieron las ciudades, fluyeron los metales y las riquezas, que fueron beneficios para burgueses y banqueros. Otro descubrimiento esencial para la expansión de conocimiento fue la imprenta, acelerando el progreso humano. Que la base de subsistencia fue la agricultura, se impulsó el sector textil minero y se dio un gran auge comercial en las ciudades mediterráneas, haciendo que las familias ricas como los Médicis establecieran un poder político. En Florencia y Génova se establecieron los primeros bancos, para después extenderse en otras ciudades. Los artistas dejaron el anonimato, por lo tanto las clases altas los buscaban, y se acordaban contratos con fecha de entrega y monto a pagar. Por otro lado, si el artista poseía un taller, aunque gozaba de menor estabilidad económica y su estatus social era inferior, tenía la libertad de aceptar o eludir encargos. Florencia y Venecia fueron las de mayores innovaciones, siendo las repúblicas comerciales del Renacimiento. La principal religión era el catolicismo, aunque su objetivo no era completamente religioso. Uno de los objetivos principales era dominar el conocimiento y monopolizar el ser. Desde el final de la Edad Media, la Iglesia Católica empezó a perder su identidad. Los sacerdotes no estaban preparados para comandar religiosos y dejaban mucho que desear. Los periodos que dieron inicio a las crisis de la Iglesia fue el cautiverio de Aviñón o el cisma del Occidente. El cisma del Occidente fue la división que se dio en la Iglesia Católica cuando 3 obispos se disputaron la autoridad. Este fue el punto de quiebre en la Iglesia. Surgieron los papas, representantes de Roma, y los antipapas, representantes de Aviñón o Pisa. Los motivos que dieron lugar al cisma fueron: el papado olvidó su misión de guiar al pueblo, los obispados estaban ocupados por nobles que buscaban el beneficio económico propio. La reforma protestante fue iniciada por Lutero, un monje agustino que buscaba combatir a los líderes religiosos. La indulgencia plenaria era concedida a los que dieran dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Los principales puntos de las 95 tesis de Lutero eran: condenación eterna a quienes afirmaran tener la salvación asegurada. Lo único que salva es la fe y no las obras. Libre interpretación de la Biblia. Sacerdocio universal a todos los creyentes. Que respecta a las costumbres, cabe mencionar uno de los antecedentes más importantes, como lo es el humanismo. Este buscaba formar a la persona en el estudio de las letras, las ciencias y las artes. Era costumbre saber de música, pues era signo de buena educación. Al igual que, a partir del Renacimiento, hubo una mayor libertad de pensamiento y aparecieron las primeras universidades. El conocimiento era muy valorado en la época.
Las eminentes personalidades, como Leonardo da Vinci, eran polifacéticas, es decir, dominaban diferentes disciplinas como la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otras. Era costumbre viajar, pues los viajes suponían un encuentro con el conocimiento, conocer nuevos lugares, nuevas personas, saberes nuevos. La instrucción en el conocimiento de la vida clásica era primordial, tanto para las familias adineradas como para los individuos de estratos bajos. Los primeros comenzaron a adquirir libros en latín, hacían reuniones para discutir los ideales de Platón y estudiaban griego. En general, las profesiones artísticas incrementaron su prestigio a lo largo de este periodo. Se les otorgó un mayor reconocimiento y la idea que tenemos del artista como estrella hasta el día de hoy tiene sus orígenes en este periodo. Los valores, el amor, la justicia, la solidaridad, la libertad y el respeto son exaltados como lo más importante. En lo que respecta a la vestimenta, esta tendía a mostrar las virtudes del cuerpo humano. En las mujeres, los vestidos ceñidos a la mitad del cuerpo para mostrar la cintura y los amplios escotes para resaltar el busto eran la costumbre. La forma de vestir de los hombres era un recordatorio de su masculinidad, por lo que se buscaba resaltar los músculos al usar trajes con mangas. El matrimonio tenía gran importancia en la sociedad renacentista. Los padres acordaban las alianzas para asegurar que se unieran dos personas de igual clase social. Una vez consumado el matrimonio, los hábitos en el hogar tenían una fuerte influencia patriarcal, es decir, la autoridad en el hogar la llevaba la figura masculina. En el Renacimiento, la ciudad de Florencia se destacaba entre las otras ciudades italianas. Su población tenía más dinero que la de otras ciudades de Italia y también les gustaba vivir y disfrutar de la vida. Al pueblo desde siempre le ha gustado las fiestas y los florentinos no son la excepción de la regla. Las sociedades tenían la necesidad de expresar su libertad y alegría, y las fiestas eran una modalidad para hacerlo. La risa le ofreció al pueblo una modalidad de liberarse de la cultura oficial, del tono serio de las autoridades, y se manifestó en una gran diversidad, como fiestas públicas, carnavalescas, los ritos y cultos. Las fiestas de los burgueses florentinos eran organizados para que todo el mundo se divirtiera y aparte, la sociedad del Renacimiento era fastuosa. Había en las fiestas músicos que solían llevar antifaz y trajes complicados, acróbatas que animaban cualquier reunión por muy formal que fuera. Había trompeteros que tocaban cuando se presentaba un nuevo tipo de comida. En las fiestas notamos un rasgo muy importante de la sociedad florentina, la riqueza, y vemos que el hecho de que tenían tales formas de diversión no fue coincidencia, sino se dio gracias al dinero. Gracias al hecho de que se independizan económicamente, los florentinos cambian sus puntos de vista sobre lo que vale o no en la vida, dejan de lado los asuntos religiosos y se preocupan por lo carnal. Esta valoración de la libertad hace a los florentinos celebrar la vida cada día y con más ganas, y esta valoración se da en el carnaval. El carnaval es la vida misma, presentada con los elementos característicos del juego. Realmente no hay una distinción entre las clases sociales del carnaval, y eso se da al hecho de que muchos burgueses formaron parte de la clase baja. No hay actores y espectadores porque no hay una escena. En conclusión, el Renacimiento en pocas palabras fue un despertar, al despertar el pensamiento de las ciencias, de la razón y de las artes. A lo largo de este periodo el ser humano toma conciencia de sí mismo, hay una importante ruptura entre las ciencias del pasado y las nuevas ideas del presente. La humanidad, cansada de vivir en la oscuridad, en la ignorancia, en el miedo, despierta de un sueño profundo y rechaza las imposiciones del medievo y la religión. En resumen, este periodo representó una completa transformación del ser humano. Trajo consigo innumerables aportaciones y beneficios para la sociedad. El arte como lo conocemos cambió por completo. Sin embargo, es importante mencionar que ni el Renacimiento estuvo tan lleno de luz y belleza como lo pintan, ni el medievo fue tan oscuro y horrendo como pensamos. Ambos fueron importantes en la historia y tuvieron distintas aportaciones.